Imagina que tu enemigo cae frente a ti. Su alma aún cálida escapa del cuerpo y tú tomas su cabeza, pero no para enterrarla, sino para conservarla, para sellar su espíritu dentro de una prisión de piel, hueso y obscuridad. Hoy hablaremos de las sansas, cabezas humanas reducidas mediante rituales milenarios. No es una leyenda, fue real, existen, y aún hay quienes creen que el alma sigue ahí esperando a gritar. Durante siglos, los pueblos Shuar y Achuar, ubicados en lo profundo de la Amazonía ecuatoriana y peruana también, practicaron un ritual sagrado y aterrador, la creación de las sansas. En específico, es la reducción de las cabezas, y ya que no era un acto de crueldad sin sentido, sino que era parte de una cosmovisión aún mucho más profunda, en la que el espíritu del enemigo debía ser dominado, encerrado y silenciado para siempre. Esto se traduce en que, cuando existía algún tipo de batalla, el guerrero que terminaba con la vida de su contrincante podría reclamar su cabeza. Así que para ellos la muerte física no bastaba. El alma de un enemigo podía regresar, vengarse, poseer, y la única forma de impedirlo era reduciendo su cabeza, cosiéndola y realizando rituales que borraban su poder. Ahora les voy a describir un poco de cómo era el proceso. Era muy complejo, tanto como escalofriante. Primero, se cortaba la cabeza del enemigo apenas caía. Luego, se hacía una incisión detrás de las orejas para extraer el cráneo, dejando solo la piel y el cabello intactos. Esa piel era hervida con agua, con hierbas, durante horas, hasta que todo esto se reducía, se contraía, se hacía mucho más pequeño. Luego venía el secado con piedras calientes y arena, colocándolas dentro y fuera, moldeando la forma de la cara, mientras los labios eran cosidos con espinas. Esto es un rasgo muy característico. Y finalmente se cerraban los ojos, no por respeto, sino para que el espíritu no pudiera mirar hacia el mundo de los vivos. ¿Ustedes se imaginan cómo nos verían esos ojos si aún estuvieran abiertos? Podrían atravesarte el alma. La cabeza, ahora reducida a un tercio de su tamaño original, era colgada y llevada como símbolo de poder, pero también como advertencia. Las sansas no eran trofeos, eran mucho más que eso, eran talismanes, objetos espirituales cargados de energía. Para los Shuar, la cabeza reducida contenía la fuerza vital del enemigo. Tenerla significaba controlarlo para siempre, por toda la eternidad, y pasarlo de generación en generación. También se creía que su posesión protegía a la comunidad, traía fertilidad y bendiciones en la guerra. Pero si el ritual no se completaba correctamente, el alma podía quedar atrapada, pero furiosa, condenando a su portador con pesadillas, enfermedades o incluso la muerte. En el siglo XX, la práctica comenzó a desaparecer, no por evolución cultural, sino por otra razón más oscura: la codicia del hombre blanco. Coleccionistas y museos europeos comenzaron a pagar grandes sumas por cabezas reducidas auténticas. El tráfico de sansas se volvió negocio. Se falsificaban, se robaban, se asesinaba solo por comerciarlas. El ritual perdió su esencia y con ello su poder, hasta que fue prohibido. Hoy solo algunas sansas auténticas sobreviven en museos. Es más, en Cuenca existen algunas que son verídicas y reales. Pero los Shuar aún recuerdan que hay cabezas que no deben tocarse.
Dicen que algunas zanzas reales aún murmuran, que si las miras fijamente, sus ojos cerrados tiemblan, como si algo adentro aún respirara. Son solo restos de una práctica antigua o prisiones espirituales vivientes. La ciencia puede explicar el proceso, pero no puede callar el grito que a veces se escucha cuando cae la noche. Si algún día ves una zanza verdadera, no le hables, porque quizás no está dormida. Carlos Crespi fue un sacerdote salesiano que vivía en Cuenca, Ecuador, desde inicios del siglo XX. Se ganó la confianza de los pueblos amazónicos y con ella accedió a secretos que nadie más vio. Los indígenas le llevaron piezas que desafiaban la lógica, placas metálicas, cubiertas con símbolos no indígenas, figuras humanoides aladas y una cabeza reducida con costuras de oro. La cabeza no tenía boca ni labios, solo un sello metálico con un símbolo extraño que nunca fue traducido. Crespi la llamó la cabeza del silencio. Nunca la mostró en público. Solo algunos monjes afirman haberla visto en su celda, parpadeando. Años más tarde, un indígena llamado Juan Morix declaró ante notario haber ingresado a una cueva misteriosa en Morona, Santiago, la Cueva de los Tallos. Afirmó haber encontrado una sala subterránea con tablillas metálicas organizadas como una biblioteca. Cada lámina tenía símbolos similares a los que Crespi guardaba. Algunas incluso estaban firmadas, con lo que parecía escritura sumeria. En 1976, una expedición internacional liderada por Ecuador y científicos británicos, incluyendo a Neil Armstrong, el primer hombre de la Luna, descendió a la cueva. Oficialmente, no encontraron nada. Pero testigos locales aseguran que una caja sellada fue extraída en la noche y que dentro había una cabeza metálica. ¿Era una zanza alienígena? ¿Una prisión ancestral? ¿O la misma que Crespi guardó en silencio? En 1960, la iglesia donde Crespi guardaba los objetos fue consumida por un incendio. Trágico momento. Muchas de las tablillas metálicas desaparecieron. Algunas fueron robadas. Otras, tal vez ocultadas por el Vaticano. Hay una leyenda que dice que están resguardadas en el Banco Central, en una bóveda misteriosa. Pero no se sabe nada de ello, ni mucho más detalle. La cabeza del silencio jamás fue encontrada, y Crespi murió en 1982, rodeado de rumores. Nunca reveló la verdad sobre lo que había visto, así que nunca lo sabremos, ni tampoco el origen de aquellas piezas imposibles, que guardaban tantos secretos, pero en su diario personal, extraviado tras su muerte, dejó una frase: algunas cosas no deben ser descubiertas, no aún, no mientras el sello esté intacto. Hoy aún se habla de la Cueva de los Tallos. Aún hay quienes buscan la biblioteca metálica. Y hay algo muy interesante aquí, ya que se supone que la cueva que tiene acceso todo el público o es de carácter turístico no es la cueva original, y que los nativos la mantienen oculta porque para ellos es un tesoro invaluable. Hay quienes sueñan con la cabeza sin rostro, y algunos dicen que se encuentra en una caja, enterrada bajo un templo, otros que la abrieron, y desde entonces nadie duerme bien, porque hay objetos que no deben tocarse, y cabezas, aunque selladas, aún piensan. Si alguna vez encuentras una y te parece que te está mirando, no mires de vuelta. Gracias por explorar con nosotros lo que yace bajo tierra, bajo el tiempo y bajo el silencio. Esto fue Penumbra, donde las historias no se apagan, se esconden. Sígueme ahora en mis redes como TikTok. Subo video todos los días. Muchas gracias y buenas noches.